Antes de que empiece esta historia, escribe en los comentarios: la ciencia no tiene todas las respuestas. Puede que ahora no lo creas, pero en unos minutos vas a entender por qué es tan importante. Esta no es solo otra historia de conversión. Es el testimonio que desafía todo lo que creemos sobre la ciencia, la fe y lo que realmente significa buscar la verdad. Algo que puede cambiar tu forma de ver la vida y la muerte para siempre. Tal vez tú también has perdido la fe en algo. Tal vez has sentido que todo lo que creías se desmorona. Que tu mente racional te dice una cosa, pero tu corazón grita otra completamente diferente. A veces, lo que más negamos es exactamente lo que más necesitamos encontrar. Esta es la historia de Elena Martínez, una neurocientífica que dedicó su vida a demostrar que Dios no existe, hasta que un viaje a Jerusalén la puso frente a frente con lo divino. No es solo una historia, es una transformación completa que te llevará desde el escepticismo más profundo hasta el encuentro más extraordinario. Y aunque lo que vas a escuchar ya parece increíble, espera. Lo que Elena experimenta en el jardín de Getsemaní, cara a cara con Jesús, es algo que puede revolucionar todo lo que pensaba sobre la ciencia y la fe. Si esta historia toca algo profundo en ti, dale like y suscríbete al canal. Esto no es solo sobre ver un video, es sobre abrir el corazón a posibilidades que quizás nunca consideraste. Vamos juntos en este viaje extraordinario. Era una científica que creía que la muerte era el fin absoluto, hasta que un viaje a Jerusalén cambió todo para siempre. Lo que experimentó en aquella ciudad santa desafió cada certeza que tenía sobre la vida, la muerte y la existencia de Dios. Esta es la historia de cómo una ateísta convencida se encontró cara a cara con lo divino. El laboratorio estaba en silencio absoluto, solo se escuchaba el zumbido constante de los equipos médicos y el teclear frenético de Elena Martínez sobre su computadora. Eran las 2 de la madrugada de un martes cualquiera, pero para ella no existían horarios cuando se trataba de su obsesión: demostrar científicamente que no había nada después de la muerte. A sus 38 años, la doctora Elena Martínez se había convertido en una autoridad mundial en neurociencia, especializada en el estudio de la actividad cerebral durante el proceso de muerte clínica. Sus ojos, profundamente oscuros y siempre alerta, reflejaban años de dedicación incansable a una misión que se había vuelto personal: erradicar lo que ella consideraba la mayor mentira de la humanidad. La religión es el opio del pueblo, murmuró para sí misma, repitiendo las palabras que se habían convertido en su mantra. Ajustó sus lentes y observó una vez más los datos en la pantalla. Los encefalogramas de pacientes en muerte cerebral mostraban exactamente lo que esperaba: actividad neuronal nula. Nada. El vacío absoluto. El sonido de sus tacones resonaba en los pasillos vacíos del hospital mientras se dirigía a la cafetería por su quinta taza de café de la noche. Su reflejo en las ventanas le devolvía la imagen de una mujer delgada, de cabello castaño recogido en un moño perfecto, vestida siempre con bata blanca impecable. Pero sus ojos traicionaban algo más profundo, una herida que ningún título universitario podía sanar. La verdad era que su guerra contra Dios había comenzado mucho antes de obtener su doctorado. A los 12 años, había visto morir a su abuela en una cama de hospital, rezando hasta el último suspiro por un milagro que nunca llegó. Esa noche, Elena había tomado una decisión: si existía un Dios que permitía tanto sufrimiento, entonces no merecía ser adorado. Y si no existía, alguien tenía que demostrarlo. Al regresar a su laboratorio, encontró 3 llamadas perdidas de Carlos, su esposo de 15 años. No las devolvió. Últimamente, todas sus conversaciones terminaban igual: él suplicándole que volviera a casa a una hora decente, ella explicándole que su trabajo era más importante que cenar juntos o ver películas los fines de semana. Elena no sabía que esa madrugada sería la última que pasaría en su laboratorio como la mujer que era. No sabía que en pocas semanas, su mundo se voltearía completamente. No sabía que el Dios al que tanto odiaba ya había comenzado a tejer los hilos de su destino, preparando un encuentro que cambiaría no solo su carrera, sino su alma entera. El último dato que anotó esa noche fue: paciente 247, actividad cerebral 0 a los 4 minutos post-paro cardíaco. Conclusión: la muerte es definitiva. Si hubiera sabido lo que le esperaba, tal vez habría escrito algo diferente. 3 días después, Elena llegó a casa pasadas las 10 de la noche para encontrar la mesa del comedor cuidadosamente puesta para 2 personas.
Las velas se habían consumido hasta convertirse en charcos de cera, y el aroma de la cena que Carlos había preparado todavía flotaba en el aire como un reproche silencioso. Elena, la voz de Carlos llegó desde la sala de estar, cansada y quebrada. Tenemos que hablar. Ella dejó su maletín junto a la puerta y suspiró profundamente. Conocía ese tono. Era el mismo que había usado cuando le pidió que redujeran las horas de trabajo, el mismo cuando le suplicó que tomaran vacaciones, el mismo cuando le rogó que al menos fingiera interesarse en su vida fuera del laboratorio. Carlos apareció en el umbral. Sus ojos verdes, los mismos que la habían enamorado en la universidad, ahora reflejaban una tristeza que ella fingía no ver. Su cabello rubio estaba despeinado, como si hubiera pasado las manos por él repetidas veces, un gesto nervioso que Elena reconocía bien. «Cariño, lo siento, hubo una emergencia en el hospital», comenzó Elena, pero Carlos levantó la mano, interrumpiéndola. «No», dijo él con una firmeza que la sorprendió. «Esta vez no. No más excusas, Elena. No más mentiras». El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Elena podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, cada segundo marcando la distancia que se había creado en su matrimonio durante los últimos años. «¿Cuándo fue la última vez que me miraste realmente?», preguntó Carlos, acercándose lentamente. «¿Cuándo fue la última vez que hablamos de algo que no fuera tu trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que me tocaste sin estar pensando en tus experimentos?». Elena abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no tenía respuestas. Los recuerdos de momentos íntimos, de risas compartidas, de planes para el futuro se sentían como fotografías descoloridas de una vida que ya no reconocía. Yo estoy a punto de lograr algo revolucionario, Carlos. Estoy tan cerca de demostrar que Dios no existe», Carlos terminó la frase, con una sonrisa amarga. «Elena, llevas 15 años tratando de demostrar eso. 15 años destruyendo todo lo bueno en tu vida por una obsesión que te está matando por dentro». Las palabras de Carlos cayeron sobre ella como martillazos. Elena sintió algo quebrarse en su pecho, una grieta que había estado creciendo durante años sin que se diera cuenta. «No entiendes la importancia de lo que hago», murmuró Elena, pero su voz sonaba hueca, incluso para ella misma. «Entiendo que he perdido a la mujer de la que me enamoré», respondió Carlos, y por primera vez en años, Elena vio lágrimas en sus ojos. «Entiendo que nuestra casa se ha convertido en una estación de tren donde solo pasas de vez en cuando. Entiendo que prefieres la compañía de cadáveres a la mía». Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Por un momento, vio su vida desde fuera, una mujer solitaria, obsesionada, que había sacrificado el amor por una guerra contra algo que tal vez ni siquiera valía la pena combatir. Una semana después de que Carlos se fuera, Elena se encontró caminando como sonámbula por los pasillos del hospital. Su casa vacía se había convertido en un eco constante de su soledad, y el laboratorio ya no le ofrecía el refugio que antes encontraba en sus investigaciones. Fue entonces cuando el doctor Miguel Herrera, su colega y único amigo verdadero, la interceptó en la cafetería con una expresión preocupada en su rostro curtido por años de cirugías. «Elena, tienes aspecto de no haber dormido en días», le dijo, señalando la silla frente a él. «Siéntate». Ella obedeció sin protestar, algo inusual en su carácter habitualmente combativo. Miguel la conocía desde sus días de residencia médica, había sido testigo de su ascenso meteórico en el mundo académico, pero también de su descenso gradual hacia la obsesión. «¿Carlos?», preguntó simplemente Miguel, y Elena asintió con la cabeza, sintiendo como las lágrimas amenazaban con traicionarla en público. «Se fue», murmuró Elena, revolviendo su café sin beberlo. «Dice que necesita pensar si nuestro matrimonio tiene salvación». Miguel suspiró profundamente y se inclinó hacia adelante. «Elena, ¿puedo hablarte como amigo y no como colega?». Ella lo miró con ojos cansados y asintió. «Llevo años viendo cómo te consumes en esta cruzada contra la religión. Has convertido tu dolor de niña en una misión destructiva que está arrasando con todo lo bueno en tu vida. Mi trabajo es importante, Miguel. La humanidad tiene derecho a conocer la verdad», respondió Elena con voz débil, repitiendo argumentos que ya no sonaban convincentes ni para ella misma. «¿Y cuál es esa verdad, Elena? ¿Que no hay esperanza? ¿Que el amor que sientes por Carlos, que yo siento por mi familia,
¿Qué millones de personas se encuentran en su fe? ¿Todo eso es una ilusión? Miguel sacó un sobre de su maletín y lo deslizó sobre la mesa. Mira, llegó esto para ti ayer. Es una invitación para el Congreso Internacional de Neurociencia en Jerusalén. Van a presentar nuevos estudios sobre experiencias cercanas a la muerte. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. La invitación era elegante, impresa en papel grueso con letras doradas. Instituto Médico de Jerusalén se leía en la parte superior. No puedo ir a Jerusalén, Miguel. Ese lugar es el centro de todas las supersticiones que combato. Exactamente por eso deberías ir, respondió Miguel con una sonrisa sabia. Elena, tal vez sea hora de que enfrentes tus demonios en su propio territorio. Además, necesitas alejarte de aquí. Esta ciudad, este hospital, tu casa vacía, todo te está recordando lo que has perdido. Elena leyó la invitación una y otra vez. El congreso se realizaría en 3 semanas, y ella sería la conferencista principal en el panel sobre mitos y realidades de la experiencia post-mortem. Era exactamente el tipo de plataforma que había estado buscando para presentar sus hallazgos. Piénsalo, continuó Miguel, levantándose y poniendo una mano paternal en su hombro. Jerusalén es una ciudad que ha visto nacer y morir imperios, religiones, sueños. Tal vez allí encuentres perspectiva. O tal vez confirmes todas tus teorías. Pero al menos habrás salido de esta burbuja de autodestrucción en la que te has encerrado. Esa noche, Elena se quedó despierta en su cama vacía, mirando la invitación sobre su mesita de noche. La luna llena se filtraba por las cortinas, creando sombras danzantes en las paredes. Por primera vez en años, se permitió recordar a su abuela no como la mujer que murió rezando inútilmente, sino como la mujer que la había abrazado durante las tormentas, que le había enseñado a hacer galletas, que le había contado cuentos de princesas y dragones. ¿Qué harías tú, abuela?, susurró al vacío. ¿Qué me dirías si estuvieras aquí? El viento movió las cortinas, y por un momento, Elena habría jurado escuchar una voz susurrando: «Ve, hija mía. Ve y encuentra lo que realmente buscas». Al amanecer, tomó su teléfono y marcó el número que aparecía en la invitación. Con voz decidida, confirmó su asistencia al Congreso de Jerusalén, sin saber que acababa de dar el primer paso hacia el encuentro más extraordinario de su vida. El vuelo de Madrid a Tel Aviv duró casi 5 horas, pero para Elena se sintió como una eternidad suspendida entre 2 mundos. Había elegido un asiento junto a la ventanilla, desde donde observaba las nubes blancas deslizarse bajo el avión como algodones celestiales. Por primera vez en semanas, su mente no estaba ocupada con gráficos de ondas cerebrales o estadísticas de mortalidad. A su lado, un anciano judío ortodoxo leía silenciosamente de un libro de oraciones. Sus labios se movían en susurros inaudibles, y Elena sintió una extraña curiosidad por entender qué encontraba ese hombre en esas páginas amarillentas que parecía leer con devoción absoluta. «¿Primera vez en Israel?», le preguntó el anciano en inglés con acento pronunciado, notando su mirada inquisitiva. «Sí», respondió Elena, sintiéndose obligada a ser cortés. «Voy a un congreso médico en Jerusalén». «Ah, una doctora», sonrió el hombre, cerrando su libro. «Jerusalén es una ciudad que sana más que el cuerpo, querida. Sana el alma». Elena sintió el impulso de contradecirlo, de explicarle que el alma era solo una construcción neural, pero algo en los ojos bondadosos del anciano la detuvo. «En lugar de eso», preguntó, «¿qué tiene de especial esa ciudad para ustedes?» «Para nosotros, para todos», corrigió él gentilmente. «Jerusalén es donde el cielo toca la tierra. Donde las oraciones suben y las bendiciones bajan. Usted lo sentirá cuando llegue. Todos lo sienten, incluso los que no creen». Durante el resto del vuelo, Elena no pudo sacarse de la cabeza las palabras del anciano. Cuando el avión comenzó su descenso hacia el aeropuerto Ben Gurión, miró por la ventanilla y vio el paisaje árido de Israel extendiéndose hasta el horizonte. Algo en esa tierra antigua la llamaba de una manera que no podía explicar científicamente. Al bajar del avión, una ola de calor seco la golpeó como un abrazo. El aire tenía un aroma diferente, cargado de historia y misterio. Durante el trayecto en taxi hacia Jerusalén, el conductor, un hombre palestino de mediana edad llamado Omar, le contó historias de la ciudad. «Doctora,
Jerusalén es especial, decía Omar mirándola por el espejo retrovisor. Aquí han caminado profetas, reyes, santos. La piedra misma ha absorbido millones de oraciones durante miles de años. Usted verá. Soy científica, le respondió Elena. No creo en esas cosas. Omar rió suavemente. La ciencia es buena, doctora. Pero Jerusalén. Jerusalén está más allá de la ciencia. Está en el corazón. Cuando finalmente llegaron a la ciudad, Elena se quedó sin palabras. Los muros antiguos de piedra dorada brillaban bajo el sol de la tarde, y las cúpulas de mezquitas e iglesias se alzaban hacia el cielo como dedos apuntando al infinito. Era como si hubiera entrado en una máquina del tiempo que la había transportado miles de años atrás. El hotel donde se hospedaría estaba en la ciudad nueva, pero desde su habitación en el 10º piso podía ver perfectamente la ciudad vieja. Esa primera noche, se quedó en el balcón hasta muy tarde, contemplando las luces que parpadeaban entre los edificios antiguos. Por primera vez en años, Elena se sintió pequeña. No de manera humillante, sino de forma reconfortante. Durante tanto tiempo había tratado de controlar todo, de explicar todo, de demostrar todo. Pero frente a esa ciudad milenaria, se sentía como una gota en el océano de la historia humana. Esa noche tuvo el primer sueño extraño. Caminaba por calles empedradas que no reconocía, pero que de alguna manera le resultaban familiares. Vestía una túnica blanca y llevaba sandalias de cuero. A su alrededor, voces susurraban su nombre en idiomas que no entendía, pero que su corazón sí comprendía. Despertó sobresaltada a las 3 de la madrugada, con el corazón latiendo aceleradamente. Desde su ventana, Jerusalén dormía bajo un manto de estrellas más brillantes de las que jamás había visto. Sin saber por qué, sintió que algo había comenzado a cambiar dentro de ella. El congreso comenzaría al día siguiente, pero Elena tenía la extraña sensación de que su verdadero propósito en esa ciudad sagrada era completamente diferente al que había imaginado. El primer día del congreso transcurrió como Elena había esperado: presentaciones técnicas, debates académicos. Y ella exponiendo sus investigaciones sobre la inexistencia de actividad cerebral post-mortem ante una audiencia de científicos internacionales. Su conferencia fue recibida con aplausos educados, pero algo se sentía diferente. Las palabras que había repetido durante años ahora sonaban huecas en sus propios oídos. Durante el receso, decidió caminar por las calles de Jerusalén para despejar su mente. Sin un destino específico, se encontró siguiendo a grupos de peregrinos y turistas hacia la ciudad vieja. El sonido de sus tacones sobre las piedras milenarias creaba un eco rítmico que parecía acompasarse con los latidos acelerados de su corazón. Las calles estrechas la envolvían como brazos ancestrales. Vendedores árabes pregonaban sus mercancías en múltiples idiomas, el aroma del incienso se mezclaba con el de las especias, y por todas partes se escuchaban oraciones en hebreo, árabe y latín. Era como si toda la historia de la humanidad hubiera convergido en esas calles empedradas. Elena se detuvo frente a una pequeña iglesia cristiana ortodoxa. Sin saber por qué, empujó la pesada puerta de madera y entró. El interior era tenue y fresco, iluminado únicamente por velas votivas que parpadeaban como estrellas terrestres. Una anciana vestida de negro estaba arrodillada en el primer banco, sus labios moviéndose en oración silenciosa. «Perdón», susurró Elena, sintiendo que interrumpía algo sagrado. «¿Puedo quedarme un momento?» La anciana alzó la vista y sonrió con una calidez que Elena no había sentido desde la muerte de su abuela. «Por supuesto, hija. Este es lugar de paz para todos». Elena se sentó en el último banco, observando los iconos bizantinos que cubrían las paredes. Sus ojos se detuvieron en una imagen de Cristo con los brazos extendidos, y por primera vez en décadas, no sintió ira al verla, sino una extraña melancolía. «Doctora Elena Martínez», una voz suave la sobresaltó. Se volvió para ver a un sacerdote de mediana edad, con barba canosa y ojos profundamente azules. «Soy el padre David. Escuché su conferencia esta mañana». Elena se tensó inmediatamente. «Si viene a convertirme, padre, está perdiendo su tiempo». El padre David rió gentilmente. «No, doctora. Solo venía a agradecerle por su honestidad. Es raro encontrar a alguien tan apasionado en su búsqueda de la verdad,
sin importar hacia dónde lo lleve. Mi búsqueda ya terminó, respondió Elena, aunque su voz carecía de la convicción usual. He demostrado que la muerte es el final. ¿Lo ha hecho realmente?, preguntó el sacerdote, sentándose a su lado sin permiso. ¿O será que ha demostrado que nuestros instrumentos científicos actuales no pueden medir algo que va más allá de lo físico? Elena abrió la boca para debatir, pero las palabras no llegaron. El padre David continuó: doctora, yo también fui científico antes de ser llamado al sacerdocio. Físico cuántico, para ser específico. Y aprendí que las verdades más profundas a menudo se encuentran en los espacios entre lo que podemos medir y lo que podemos sentir. Los sentimientos no son evidencia, murmuró Elena, pero su argumento sonaba débil incluso para ella. No lo son, el sacerdote sonrió. ¿El amor que siente por su esposo, puede medirlo en un laboratorio? ¿El dolor por la pérdida de su abuela tiene una fórmula química? ¿La paz que siente en este momento mientras hablamos tiene ecuación matemática? Elena se quedó en silencio. Por primera vez en años, alguien había desarmado sus defensas intelectuales sin atacarlas, sino simplemente haciéndole preguntas que no tenía respuestas científicas. Quédese en Jerusalén unos días después del Congreso, sugirió el padre David, levantándose. Camine por donde la lleven sus pies. A veces las respuestas que buscamos no están en los laboratorios, sino en los lugares donde millones de personas han buscado a Dios durante milenios. Esa noche, Elena llamó al hotel y extendió su estadía por una semana completa. No sabía por qué lo había hecho, solo sabía que algo le estaba llamando a quedarse. Mientras se preparaba para dormir, miró por la ventana hacia la ciudad vieja, ahora iluminada por luces doradas que la hacían parecer una ciudad celestial flotando en la oscuridad. Por segunda vez desde su llegada, Elena tuvo sueños extraños. Esta vez, caminaba por un jardín lleno de olivos antiguos, y una figura resplandeciente le esperaba entre las sombras, con los brazos extendidos en señal de bienvenida. Al día siguiente, después de que terminara el congreso, Elena se despertó con una sensación extraña. Era como si una fuerza invisible la estuviera guiando hacia algún lugar específico. Sin planificarlo, se vistió con ropa cómoda y salió del hotel sin rumbo fijo, permitiendo que sus pies la llevaran por las calles serpenteantes de Jerusalén. El sol matutino bañaba las piedras doradas de la ciudad con una luz casi sobrenatural. Elena caminó durante una hora hasta que se encontró frente a una vista que la dejó sin aliento. El muro de los lamentos se alzaba ante ella, imponente y sagrado, con cientos de personas reunidas en oración. Solo observaré desde lejos, se dijo a sí misma, manteniéndose al borde de la explanada. Pero conforme observaba la devoción de los fieles hombres con quipás balanceándose en oración, mujeres llorando mientras tocaban la piedra antigua, niños corriendo entre las multitudes, sintió algo removerse en su pecho. Una joven madre estaba cerca de ella, sosteniendo a un bebé mientras lloraba en silencio frente al muro. Elena se acercó, impulsada por una compasión que no sabía que poseía. ¿Está bien?, le preguntó en inglés. La mujer se volvió, revelando ojos hinchados por el llanto. Mi hijo está enfermo, explicó en inglés quebrado con acento israelí. Los médicos dicen que no hay esperanza. Vengo aquí a pedirle a Dios un milagro. Elena sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Durante años había visto casos sin esperanza en su hospital, había consolado a familias devastadas con fría profesionalidad médica. Pero ahora, frente a esa madre desesperada, toda su ciencia se sentía insignificante. Soy doctora, le dijo Elena suavemente. ¿Qué tiene el niño? Tumor cerebral inoperable, susurró la madre, abrazando más fuerte a su bebé. Solo tiene 8 meses. Es mi único hijo. Elena miró al bebé, que dormía pacíficamente en brazos de su madre, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Su pequeño rostro era perfecto, angelical. Por primera vez en su carrera médica, Elena deseó desesperadamente que existiera algo más poderoso que la ciencia, algo que pudiera salvar a ese niño inocente. ¿Puedo acompañarla un momento?, preguntó Elena, sorprendiéndose a sí misma. Caminaron juntas hacia el muro. Elena nunca había estado tan cerca de la estructura sagrada. La piedra estaba pulida por millones de manos que la habían tocado a lo largo de los siglos, y en las grietas se podían ver pequeños papeles con oraciones escritas en docenas de idiomas.
La madre colocó su mano libre sobre la piedra y comenzó a orar en hebreo, sus lágrimas cayendo sobre el suelo sagrado. Elena se quedó a su lado, sintiendo una energía extraña emanando de la antigua muralla. Sin pensar, Elena también puso su mano sobre la piedra fría. El contacto fue como recibir una descarga eléctrica, pero no física. Era como si miles de años de fe, desesperación, esperanza y amor fluyeran a través de sus dedos directamente hacia su corazón. Dios, susurró Elena, la palabra escapando de sus labios sin permiso. Si existes, si realmente existes, por favor, salva a este niño. Él no ha hecho nada malo. Si quieres demostrarme tu poder, hazlo a través de él, no de mí. Por primera vez en 26 años, Elena Martínez estaba orando. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin control. Años de dolor reprimido, de ira, de soledad, de pérdida, todo salió de una vez. Lloró por su abuela que murió rezando, por su matrimonio destrozado, por todos los pacientes que no pudo salvar, por la niña de 12 años que había perdido la fe aquella noche terrible en el hospital. La madre israelí la miró con sorpresa y luego puso su brazo libre alrededor de los hombros de Elena. Dos mujeres de mundos completamente diferentes, unidas por el dolor y la esperanza frente al muro más sagrado del judaísmo. Él nos escucha, le susurró la madre al oído. Lo siento en mi corazón. Nos escucha. Elena asintió, sin poder hablar. Por primera vez en décadas, sintió una paz inexplicable llenando los vacíos de su alma. No sabía si era Dios, si era autosugestión, si era la energía colectiva de millones de oraciones. Solo sabía que algo estaba cambiando en ella, algo profundo e irreversible. Esa noche, regresó al hotel transformada. Sus certezas científicas comenzaban a tambalear, reemplazadas por preguntas que nunca antes se había permitido hacer. Esa noche, Elena despertó a las 3 de la madrugada con el corazón latiendo aceleradamente. No había sido un sueño normal lo que la había despertado, sino una voz clara y amorosa que resonaba en su mente. Elena, hija mía, ven a mí. Se incorporó en la cama, mirando alrededor de la habitación del hotel. Todo estaba en silencio, las cortinas se movían suavemente con la brisa nocturna. Pero la voz había sido tan real, tan presente, que podía jurar que alguien estaba en la habitación con ella. Elena volvió a escuchar, más suave esta vez, como un susurro cargado de infinito amor. No temas. He estado esperándote durante mucho tiempo. Elena se levantó temblando, se puso una chaqueta sobre su pijama y, sin entender por qué, salió de su habitación. El hotel estaba desierto a esa hora, solo las luces de emergencia iluminaban los pasillos. Salió a la calle, donde Jerusalén dormía bajo un cielo estrellado que parecía más brillante que nunca. Sus pies la llevaron automáticamente hacia la ciudad vieja, como si conociera el camino de memoria. Las calles estaban vacías, pero no sentía miedo. Una presencia protectora la acompañaba, guiándola a través del laberinto de piedra hacia un destino que no podía comprender racionalmente. 20 minutos después, se encontró en la entrada del jardín de Getsemaní. El lugar donde Jesús había orado antes de su crucifixión estaba envuelto en una quietud sobrenatural. Los olivos milenarios se alzaban como guardianes silenciosos bajo la luz de la luna llena. Elena entró al jardín sin dudarlo. El aire estaba cargado de una energía que no podía describir con palabras científicas. Caminó entre los árboles antiguos hasta llegar a un claro pequeño donde la luz de la luna creaba un círculo perfecto de plata sobre la hierba. Y entonces lo vio. Una figura luminosa estaba sentada sobre una gran piedra, esperándola. La luz que emanaba de él no era cegadora, sino suave y cálida, como el resplandor del amanecer. Su rostro era el más hermoso que Elena había visto jamás, marcado por el sufrimiento pero irradiando amor infinito. Sus ojos, profundos como el océano, la miraban con una ternura que la hizo caer de rodillas instantáneamente. Jesús, susurró Elena, sin poder evitarlo. Su mente científica gritaba que era una alucinación, un sueño lúcido, una crisis nerviosa. Pero su corazón sabía, con certeza absoluta, que estaba frente al Hijo de Dios. Elena, mi hija querida, dijo Jesús con una voz que resonaba no solo en sus oídos, sino en cada célula de su ser. Por fin has venido a casa. No, no puede ser real, tartamudeó Elena,
las lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo no creo, yo nunca creí. Jesús se levantó de la piedra y caminó hacia ella, sus pies descalzos no hacían ruido sobre la hierba. Se arrodilló frente a Elena, tomando su rostro entre sus manos con una delicadeza infinita. Tu incredulidad también era parte de mi plan, le dijo, sonriendo con tristeza y amor. Necesitabas atravesar la oscuridad para valorar la luz. Necesitabas perderte para poder encontrarte. Necesitabas negar mi existencia para poder buscarme con verdadera desesperación. Elena sintió como si cada herida de su alma estuviera siendo tocada y sanada por esas manos divinas. El dolor de la muerte de su abuela, la soledad de su matrimonio roto, la amargura de años de lucha infructuosa, todo se desvanecía bajo la mirada de amor infinito de Cristo. ¿Por qué permitiste que mi abuela muriera?, preguntó Elena, con la voz quebrada como una niña pequeña. Para que pudieras estar aquí, en este momento, respondió Jesús, secando sus lágrimas con sus pulgares. Su muerte no fue el final, fue el comienzo de tu búsqueda. Cada lágrima que derramaste por ella era una oración que yo escuchaba. Cada experimento que hiciste para negarme era un grito desesperado pidiendo que me revelara. He sido tan tonta, lloró Elena. ¿He desperdiciado tanto tiempo? No has desperdiciado nada, le aseguró Jesús, ayudándola a sentarse en la hierba junto a él. Tu mente brillante, tu pasión por la verdad, tu dolor, tu búsqueda desesperada, todo era necesario para traerte hasta aquí. Ahora entiendes lo que siempre supe, que la fe y la ciencia no son enemigas, sino hermanas en la búsqueda de mi verdad. Elena miró alrededor del jardín sagrado, sintiendo como si acabara de despertar de un sueño de décadas. ¿Qué quieres de mí?, preguntó. Jesús sonrió, y su sonrisa iluminó toda la noche. Que compartas tu historia. Que uses esa mente que te di para mostrar a otros científicos que no hay contradicción entre creer en mí y buscar la verdad. Que seas un puente entre dos mundos que yo nunca quise separar. Durante las siguientes horas, que se sintieron como eternidades, Elena experimentó algo que ningún libro de neurociencia podría explicar. Jesús la llevó en un viaje a través de su propia vida, mostrándole momentos que había olvidado, revelándole el hilo dorado de su amor que había estado presente incluso en los momentos más oscuros. Mira, le dijo Jesús, extendiendo su mano hacia el aire. De repente, Elena pudo ver como en una película translúcida el momento exacto en que había decidido estudiar medicina. Era una niña de 14 años, visitando a su prima enferma en el hospital. ¿Recuerdas qué sentiste ese día? Quería ayudar, susurró Elena, recordando la determinación feroz que había sentido. Quería salvar vidas. Esa pasión por salvar vidas era mi voz en tu corazón, le explicó Jesús con ternura. Cada paciente que curaste, cada vida que salvaste con tus conocimientos médicos, era mi amor fluyendo a través de ti. Incluso cuando me negabas con tu mente, tu corazón me servía. Otra imagen apareció ante ellos, Elena de 25 años, recién casada con Carlos, riéndose mientras cocinaban juntos en su primer apartamento. ¿Y el amor que sientes por Carlos? Lo amo tanto, admitió Elena, sintiendo una punzada de dolor por su matrimonio destrozado. Pero lo arruiné todo con mi obsesión. El amor verdadero nunca se destruye completamente, le aseguró Jesús, poniendo una mano consoladora en su hombro. Solo se entierra bajo capas de dolor y orgullo. Carlos te ama más de lo que imaginas. Su partida no fue abandono, fue un grito desesperado por recuperar a la mujer de la que se enamoró. Elena lloró por todos los años perdidos, por todas las cenas frías, por todas las noches que había elegido el laboratorio sobre los brazos de su esposo. ¿Cómo puedo reparar tanto daño? Con la misma pasión con la que me buscaste para negarme, ahora me buscarás para servirme, respondió Jesús. Regresarás a España convertida en una nueva mujer. Tu transformación será tan evidente que Carlos no podrá negarlo. El amor que creían perdido renacerá sobre bases más sólidas, la fe compartida. Jesús le mostró entonces una visión del futuro, Elena dando una conferencia ante científicos de todo el mundo, hablando sobre la compatibilidad entre fe y ciencia. Su rostro irradiaba una paz que nunca había tenido antes, y en la primera fila, Carlos la miraba con amor y orgullo renovados. Escribirás un libro, continuó Jesús. Tu testimonio llegará a millones de personas que,
como tú, buscan respuestas en lugares equivocados. Serás mi instrumento para mostrar que la ciencia no es enemiga de la fe, sino una forma de estudiar mi creación. Pero yo no sé cómo ser creyente, protestó Elena. Durante tantos años he sido. Serás exactamente la creyente que necesito, la interrumpió Jesús con una sonrisa. Una que cuestiona, una que busca evidencias, una que usa la mente que le di. Tu fe será diferente a la de otros, pero no menos verdadera. Será una fe inteligente, una fe científica, una fe que honre tanto el corazón como la mente. Conforme las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse entre los olivos, Jesús se puso de pie. Su figura luminosa parecía más etérea ahora, como si estuviera preparándose para partir. ¿Te vas?, preguntó Elena con pánico, aferrándose a su túnica. ¿Cómo sabré que esto fue real y no una alucinación? Jesús rió suavemente, un sonido como campanitas de plata en el viento. Elena, hija mía, yo nunca me voy. Ahora que has abierto tu corazón, siempre estaré contigo. En cada experimento que hagas, en cada conferencia que des, en cada momento de duda o de júbilo, yo estaré ahí. Puso sus manos sobre la cabeza de Elena en una bendición final. Ve en paz, mi hija. Tu nueva vida comienza ahora. Y recuerda, la mujer que entra en este jardín en la madrugada no es la misma que sale con el amanecer. Elena sintió una calidez indescriptible llenando todo su ser. Cuando abrió los ojos, estaba sola en el jardín, pero no se sentía sola. Una presencia amorosa había llenado el vacío de su alma que había cargado durante décadas. El sol se alzaba sobre Jerusalén, bañando la ciudad santa con luz dorada. Elena Martínez se levantó del suelo como una mujer completamente nueva, lista para comenzar la aventura más extraordinaria de su vida, vivir con fe. El vuelo de regreso a Madrid fue completamente diferente al de ida. Elena miraba por la ventanilla del avión sintiendo que llevaba dentro de sí una luz que irradiaba hacia todo lo que la rodeaba. La azafata que le sirvió el almuerzo le comentó que tenía una sonrisa hermosa, y un niño pequeño que pasó por el pasillo se detuvo para mirarla con curiosidad, como si pudiera ver algo especial en ella. Durante las 6 horas de vuelo, Elena escribió frenéticamente en su libreta. No podía parar, las palabras fluían como un río que había estado represado durante décadas. Escribía sobre su encuentro con Jesús, sobre la compatibilidad entre ciencia y fe, sobre cómo el amor divino puede manifestarse incluso a través del método científico. Cuando el avión aterrizó en Barajas, Elena se sintió como una exploradora que regresaba de descubrir un continente nuevo. Pero el verdadero desafío comenzaría ahora: ¿cómo explicar su transformación a un mundo que la conocía como la científica atea más feroz de España? El primer encuentro fue con Miguel Herrera, quien le esperaba en el aeropuerto con curiosidad evidente en su rostro. Cuando Elena se acercó, Miguel se quedó boquiabierto. «Elena», preguntó, entornando los ojos. «¿Eres realmente tú?» «Soy yo, Miguel. Pero también soy alguien completamente nueva», respondió Elena con una sonrisa que iluminó todo su rostro. En el trayecto hacia casa, Elena le contó todo a su amigo. Miguel, siendo un hombre de mente abierta, le escuchó sin juzgar, aunque ocasionalmente movía la cabeza con asombro. «Elena, he sido médico durante 30 años y he visto muchas transformaciones, pero nunca nada como esto. Es como si fueras otra persona, pero la mejor versión de quien siempre fuiste». «Eso es exactamente lo que soy», confirmó Elena. «La mujer que Dios siempre quiso que fuera». Al llegar a casa, Elena se detuvo frente a la puerta. La casa que había dejado vacía y fría ahora se sentía como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con nuevos colores. Entró lentamente, viendo cada habitación con ojos nuevos. Los muebles eran los mismos, pero todo se sentía diferente. Se dirigió directamente al teléfono y marcó el número de Carlos. Su corazón latía con fuerza, pero ya no era el latido del miedo o la ansiedad, sino de la esperanza. «Elena», la voz de Carlos sonaba sorprendida. «¿Cómo estuvo el congreso?» «Carlos», dijo Elena, y su voz era tan diferente que hubo una pausa al otro lado de la línea. «Necesito verte. Tengo algo que contarte que cambiará todo entre nosotros». «Elena, si es sobre tu trabajo nuevamente». «No es sobre mi trabajo», lo interrumpió suavemente.
Es sobre nosotros. Es sobre Dios. Es sobre el amor que pensamos que habíamos perdido pero que en realidad solo estaba esperando el momento correcto para renacer. Hubo un largo silencio. Luego Carlos susurró, tu voz, suenas diferente. Suenas como la Elena de la que me enamoré hace 15 años. Esa Elena ha regresado, le aseguró Elena, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero ahora es mejor de lo que era antes. ¿Puedes venir a casa? Tengo tanto que contarte. Voy para allá, respondió Carlos, y Elena pudo escuchar la emoción contenida en su voz. Mientras esperaba a su esposo, Elena se dirigió a su estudio, el lugar donde había pasado tantas noches obsesionada con demostrar la inexistencia de Dios. Con decisión, pero también con ternura, comenzó a guardar sus antiguos expedientes sobre muerte cerebral. No los tiraba, los guardaba cuidadosamente, porque ahora entendía que incluso esa investigación había sido parte del plan divino. En lugar de los gráficos científicos, colgó en la pared una fotografía que había tomado en Jerusalén, el amanecer sobre la ciudad vieja, el mismo amanecer bajo el cual había salido transformada del jardín de Getsemaní. Cuando Carlos llegó y la vio esperándolo en la puerta, se detuvo en seco. Dios mío, Elena. ¿Qué te pasó en Jerusalén? Elena sonrió y tomó las manos de su esposo. Me encontré con Dios, Carlos. Y Él me devolvió a la mujer que tú amaste, pero mejorada. Me devolvió la fe, me devolvió la paz, y me devolvió a ti. Carlos la miró a los ojos y vio algo que no había estado ahí durante años, una luz pura, un amor renovado, una paz profunda que transformaba todo su rostro. Cuéntame todo, le susurró, abrazándola como no la había abrazado en décadas. Esa noche, sentados en el sofá como recién casados, Elena le relató cada detalle de su encuentro con Cristo. Carlos lloró con ella, rió con ella, y por primera vez en años, oraron juntos. Un año después del encuentro que cambió su vida para siempre, la doctora Elena Martínez se encontraba de pie ante un auditorio repleto en la Universidad de Stanford, California. Más de 2000 científicos, médicos y académicos habían venido de todo el mundo para escuchar su conferencia titulada Cuando la ciencia encuentra a Dios, el testimonio de una neurocientífica convertida. En la primera fila, Carlos la miraba con orgullo indescriptible. Su matrimonio no solo se había reconstruido, sino que había florecido de una manera que nunca imaginaron posible. Ahora compartían no solo el amor terrenal, sino una fe que los unía en propósitos eternos. A su lado estaba Miguel Herrera, quien se había convertido en uno de los principales promotores del libro de Elena. Cuando la ciencia encuentra a Dios se había convertido en un fenómeno editorial internacional. Traducido a 32 idiomas, había vendido más de 5 millones de copias y había inspirado a científicos de todo el mundo a reconciliar su fe con su vocación profesional. Elena comenzó su conferencia con las mismas palabras que había usado para iniciar su libro. Durante 26 años, dediqué mi vida a demostrar que Dios no existía. Hoy estoy aquí para contarles cómo Dios usó esa misma búsqueda para llevarme hasta Él. El auditorio guardaba silencio absoluto. Elena ya no era la mujer amarga y obsesionada de hacía un año. Su rostro irradiaba una paz profunda, y sus ojos brillaban con una luz que muchos de los asistentes no podían explicar científicamente, pero que todos podían sentir. La ciencia y la fe no son enemigas, continuó Elena. Son hermanas en la búsqueda de la verdad. Una estudia cómo funciona la creación de Dios, la otra nos conecta con el Creador mismo. Una explica los mecanismos, la otra revela el propósito. Durante la siguiente hora, Elena compartió su testimonio con la misma pasión con la que antes había defendido el ateísmo. Habló de su encuentro con Cristo en Getsemaní, de cómo había aprendido a ver la mano de Dios en cada descubrimiento científico, de cómo su laboratorio se había convertido en un lugar de oración tanto como de investigación. Ahora, cuando veo un encefalograma plano, explicó Elena, mostrando una diapositiva de su antigua investigación, ya no veo solo el final de la actividad cerebral. Veo el momento en que el alma regresa a casa, con el Dios que la creó. La muerte no es el final, es una graduación. Al final de la conferencia, una joven estudiante de medicina levantó la mano desde el público. Doctora Martínez, usted dice que Dios le habló directamente. ¿Cómo podemos los demás científicos escuchar esa voz? Elena sonrió con la misma ternura con la que Jesús le había sonreído aquella noche en el jardín.
Querida, Dios nos habla constantemente. En la perfecta sincronización de una célula dividiéndose, en la elegancia matemática que gobierna el universo, en el milagro de la vida que late en el corazón de un recién nacido. La pregunta no es si Él habla, sino si nosotros estamos dispuestos a escuchar con algo más que nuestros oídos. Después de la conferencia, Elena y Carlos caminaron por el campus de Stanford tomados de la mano, como lo hacían ahora cada noche después de la cena. Su amor había renacido sobre cimientos más sólidos que nunca. ¿Te imaginaste alguna vez que estarías aquí, hablando de Dios ante científicos de todo el mundo?, le preguntó Carlos. Nunca, admitió Elena. Pero ahora entiendo que Dios siempre supo que estaría aquí. Cada experimento que hice para negarlo, cada lágrima que derramé en mi búsqueda obsesiva, cada noche que pasé sola en el laboratorio, todo era parte de su plan para traerme hasta este momento. Esa noche, en su habitación de hotel, Elena abrió su computadora portátil y comenzó a escribir su segundo libro. Se titularía Oraciones de Laboratorio, Conversaciones con Dios en el Mundo Científico. Mientras escribía, sintió la presencia familiar y amorosa que la había acompañado cada día desde aquella madrugada transformadora en Jerusalén. Gracias, susurró al aire, sabiendo que él la escuchaba. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando yo me rendí contigo. Gracias por usar mi dolor para llevarme hacia tu amor. Gracias por convertir mi búsqueda desesperada en el testimonio que podría ayudar a otros a encontrarte. Una brisa suave movió las cortinas de la ventana y Elena sonrió. Era la manera que tenía Jesús de recordarle que nunca estaba sola, que su historia era ahora parte de una historia mucho más grande, la historia eterna del amor de Dios persiguiendo incansablemente a sus hijos. Hasta que finalmente deciden volver a casa. La científica que una vez trató de demostrar que Dios no existía, ahora dedicaba su vida a mostrar al mundo que Él nunca había dejado de existir. Y en esa hermosa ironía divina, Elena Martínez había encontrado no solo su fe, sino su verdadero propósito, su amor restaurado, y la paz que su alma había buscado durante toda su vida.